Yolanda Díaz, la que según algunos es la mejor ministra de la historia de España, no será la candidata de la extrema izquierda en las próximas elecciones generales de nuestro país. Pero, ¿cómo es eso posible? ¿Por qué si es la mejor ministra de Trabajo de la historia de España no va a ser el cartel electoral de su espacio político? Veámoslo. Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del Gobierno de España y también ministra de Trabajo, anuncia que no será la candidata de la izquierda alternativa, de la izquierda a la izquierda del PSOE, en las próximas elecciones generales. Y ahora remata la faena diciendo que tampoco será cabeza de cartel de este partido en los próximos comicios generales. Queridas amigas y queridos amigos, quiero trasladaros una decisión importante. Estamos en un momento de excepcionalidad democrática y cambios profundos en todo el mundo. En este tiempo, el gobierno de España está siendo una inspiración, un ejemplo de que es posible hacer las cosas de otra manera. Y después del típico bla 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 recopilando supuestos logros de este gobierno, continúa. Cuando empecé mi desempeño como ministra, lo hice con un objetivo en la cabeza, con un horizonte claro: servir a las trabajadoras y los trabajadores de mi país. Cada vez que he sentido esa fuerza desfallecer, cada momento de duda, cada conflicto, ha sido la brújula de los trabajadores y las trabajadoras la que me ha indicado el camino. Siempre tuve muchas reticencias ante la idea de ser candidata. La política es dura, especialmente para las mujeres, pero no me arrepiento de haber dado el paso. Miro atrás y estoy orgullosa de todo lo que hemos conseguido de forma colectiva y trabajando siempre para mejorar la vida de la gente. Voy a seguir haciéndolo, pero hoy quiero anunciaros que no seré candidata a las próximas elecciones generales de 2027. Es una decisión muy meditada y que he comunicado a mis seres queridos, al conjunto de mi espacio político y al presidente del gobierno. Me siento muy orgullosa de lo que hemos hecho, pero soy consciente de que queda mucho por hacer. La tarea pendiente es ganar el país, con claridad, con cariño, con ternura, sin miedo, como hasta ahora. Y como siempre que hay un funeral, todos empiezan a hablar muy bien del muerto. Por ejemplo, Mónica García, ministra de Sanidad y, potencialmente, uno de los posibles recambios de Yolanda Díaz, ha escrito lo siguiente: gracias, Yolanda, por tu compromiso y haber estado a la altura a la hora de comparecer en nuestra cita con la historia. Gracias por todos los avances impulsados desde el Ministerio de Trabajo para construir un nuevo laborismo del siglo XXI, avanzado en derechos y condiciones de la clase trabajadora, que hoy tiene más derechos y certezas que nunca. Gracias por haber levantado de nuevo un proyecto de alianza que pudo parar a las derechas en 2023 y construir un gobierno de coalición que sigue hoy avanzando. Contigo y con todos los que están por venir, seguimos caminando. Y también Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha escrito desde su cuenta en la red social Blue Sky lo siguiente: la mejor ministra de Trabajo de toda la historia de nuestro país. Muchas gracias por hacer posible lo imposible y defender como nadie los derechos de la mayoría trabajadora. Aunque claro, en esta narrativa hay un pequeñito agujero. Si es con diferencia la mejor ministra de Trabajo de la historia de España, ¿por qué renuncia a ser candidata? ¿Qué pasa? ¿Que quiere perjudicar a su espacio político, no concediéndoles el privilegio de que ella sea su cabeza de cartel? No, lo que sucede es que es una figura política achicharrada sin ninguna buena perspectiva electoral. Y eso casa muy mal con que haya sido la mejor ministra de Trabajo de la historia de España. De hecho, probablemente este gráfico represente la que sí ha sido la mayor contribución de Yolanda Díaz a la historia política, económica y social de nuestro país. A saber, contribuir a hundir la expectativa de voto de la extrema izquierda en España. Fijaos si no en este gráfico que recoge la estimación de voto de la extrema izquierda en España según las encuestas y también según los distintos comicios electorales que se han celebrado entre esas fechas. Como vemos, Yolanda Díaz asume el liderazgo del espacio electoral de la extrema izquierda en España,
en marzo del año 2021, cuando Pablo Iglesias, por aquel entonces el líder político de ese espacio de extrema izquierda, decide ungirla públicamente en su sucesora. En ese momento se estimaba que la izquierda alternativa tenía un porcentaje de voto alrededor del 14%, que era en esencia el mismo porcentaje de voto que había obtenido en las elecciones generales de abril del año 2019. Es decir, que en principio Yolanda Díaz no recibió una coalición política de extrema izquierda en mala forma electoral. Pero lo que ha sucedido a partir de entonces es sobradamente conocido. La expectativa de voto de la extrema izquierda no ha dejado de hundirse. Ahora mismo el promedio de las encuestas la ubican en el 8,5% y con tendencia continuada a la baja. Y cuando hablo de la expectativa de voto de la extrema izquierda, ni siquiera estoy contando únicamente a Sumar, porque si midiéramos el porcentaje estimado de voto de Sumar, todavía sería más pequeño. Estoy incluyendo en este porcentaje a todas las fuerzas políticas nacionales a la izquierda del PSOE, porque ahí Yolanda Díaz también ha intrigado y ha contribuido a dividirlas, envenenarlas, descabezarlas y por tanto a hacer explotar internamente la unidad electoral de ese espacio de extrema izquierda. Es decir, que Yolanda Díaz ha hecho perder a la extrema izquierda alrededor del 40% de su expectativa de voto. Eso tan solo en 5 años. Dan ganas, por tanto, de que la mejor ministra de Trabajo de la historia de España se quede durante muchos años al frente del liderazgo de este espacio político, a ver si termina de rematarlo. Sin embargo, incluso aquí, mucho me temo que estaríamos sobreestimando las capacidades de Yolanda Díaz, en este caso para hundir a la extrema izquierda. Y es que el progresivo deterioro de las expectativas de voto de la extrema izquierda en España más parece tener que ver con el agotamiento, con la finalización de un gran ciclo electoral, el ciclo electoral caracterizado por la emergencia de Podemos y por su transformación coyuntural en un actor político central de nuestra democracia. Como vemos, el porcentaje de voto que llegó a acaparar Podemos en los años 2015-2016 es una rareza, una excepcionalidad en la historia de nuestra democracia. Más parece tener que ver con el fin de ese gran ciclo electoral en favor de la extrema izquierda dentro de nuestro país que con la capacidad de Yolanda Díaz para destrozar, por acción o por omisión, consciente o inconscientemente, a su espacio político. O dicho de otra manera, hoy por hoy el declive de la expectativa de voto de la extrema izquierda no parece tener demasiado que ver con el liderazgo de ese espacio político, cuanto por el agotamiento de la credibilidad de su discurso y de sus propuestas políticas para solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Después de una década diciendo y prometiendo que tenías la clave para mejorar de manera muy sustancial la calidad de vida de todos los ciudadanos en contra de las élites y de las oligarquías que estaban sojuzgando a esa ciudadanía, después de más de una década diciendo eso, y después de 6 años de gobierno de coalición con el PSOE, la inmensa mayoría de la población no ha sentido, no ha palpado una mejoría patente en sus condiciones de vida y, por tanto, ha ido alejándose progresivamente de los cantos de sirena de este espacio político, lo cual no significa que en el futuro no pueda volver a caer víctima de esos cantos de sirena, pero ahora mismo, estando ellos en el gobierno, sus promesas no son en absoluto creíbles y por eso su expectativa de voto cae. Y si el problema de la declinante trayectoria electoral de la extrema izquierda en España no es del candidato, sino del espacio político, ¿por qué motivo se cambia ahora de candidato? ¿Qué más dará quien esté al frente si no parece que a corto plazo vaya a ser capaz de resucitar la expectativa de voto de esa extrema izquierda? Pues se cambia de candidato esencialmente por 2 razones. La primera es que hay otras personas dentro de Sumar que quieren ocupar el puesto de Yolanda Díaz.
aunque no sea para ganar las elecciones y gobernar, aunque solo sea para ocupar el puesto de líder de uno de los partidos de la oposición. Porque en la política se duerme y se come caliente, y fuera de ella no todo el mundo puede decir lo mismo. Y por otro lado, porque la propia Yolanda Díaz puede estar buscando acomodo dentro de otros partidos políticos. Por ejemplo, el PSOE. Así que, por un lado, muchas gracias a Yolanda Díaz por su impecable hoja de servicios en favor de la sociedad española, consistente en hundir o al menos en no ser capaz de reflotar el declinante porcentaje de voto de la extrema izquierda, y por otro lado, si así lo decide, mucha suerte dando el salto al PSOE, a ver si consigue hacer con el PSOE lo mismo que con Sumar.